Jueves 18 de julio de 2013. Asunto, en parte inédito y en parte entre corchetes. Que es algo incompleto, que simboliza para mí siempre tristeza. 19 en el ciclo alternativo, 18 en el ciclo biológico, 4 horas 45 minutos. Conozco los motivos de los billetes del euro. Y creo que no alcanzaré nunca a tener la arquitectura de última generación en mis manos. En España, la efigie de la moneda es la de Juan Carlos I, pero también la de Cervantes y Santiago de Compostela. Papúa Nueva Guinea, sin embargo, es un estado independiente. En su bandera, el ave del paraíso. Y hace aproximadamente 10 días sufrió un seísmo de magnitud 7, que solo es una referencia en las noticias de apenas unas líneas, que no es lo que habitualmente sucede con otros países, por alejados que se encuentren de nosotros. Y entre los 22 acusados del último caso de canibalismo que asaltó los medios de comunicación, se encontraba un adolescente de 13 años. Se los comieron por brujos y no creían estar haciendo nada malo. Así que esto lo declararon tranquilamente. Los brujos pedían demasiado dinero por ejercer de mediadores con la esfera de lo sobrenatural, aunque el intercambio sexual también les resultaba admisible. Specus significa caverna, pero Eidolon, Eduardo Subirats, prefiere traducirlo en latín como simulacrum, que Platón emplea tanto en el Teeteto, como en la República, a la que pertenece el mito de la caverna, como o bien imagen y representación de una cosa, o bien una réplica o simulacro, o bien la pretensión ilusionista que confunde la réplica o el simulacro con la realidad y convierte esta misma realidad en ficción, la de un espectáculo, en la irrealidad de la experiencia. Los ídola specus se refieren a la educación o a los hábitos de la sociedad y la cultura en la que nos desarrollamos. Los atenienses de la Atenas de la democracia, que es la mayor de las ciudades-estado, y el filósofo, a partir de Platón en la academia, la cultura en la que nos desarrollamos. Los atenienses en la Atenas de la democracia, que es la mayor de las ciudades-estado, y el filósofo, a partir de Platón en la academia. Y en esa Atenas del ciudadano, la mujer, el niño, el esclavo y el meteco, que es el extranjero, la educación la imparten los sofistas, a cambio de remuneración por sus servicios, que eran, algunos nos dicen, la contracultura del momento, porque defendían el pragmatismo. Y a diferencia de Sócrates, que es el maestro en la calle, el que busca el conocimiento. Y a diferencia de Sócrates, que es el maestro en la calle, el que busca el conocimiento. Y asegura la profesora de historia Diana Uribe lo siguiente: esa sociedad es evolucionaria, porque gobernará por consenso, y hasta entonces solo estábamos tratando con el concepto de divinidad. La legitimidad del gobierno estaba dada por un orden cósmico y no por un orden civil. ¿Y qué sucede? Sucede que yo abro las páginas de la Apología de Jenofonte y Jenofonte escribe que contaba Hermógenes que estando Sócrates reflexionando sobre la vejez por la que confluyen todas las penas y elegir morir antes de seguir viviendo sin libertad,
cuando le acusaron sus adversarios. Meleto, Anito y Licón, de que no reconocía a los dioses, que reconocía la ciudad, de que introducía otras divinidades nuevas y de que corrompía a la juventud. Meleto representaba el malestar de los poetas, Anito el de los artesanos y políticos, y Licón el de los oradores. Que es curioso que la profesora de historia me hable, para empezar, de alguna entelequia, porque ella dice que la democracia se construye y que nada hay que haya recibido tantas amenazas como la democracia, cuando la democracia es una idea y las ideas son inmortales y viajan a través del tiempo. Pero Eidolon guarda relación íntima con el eidos, la idea. Y yo no creo que los indignados, a los que conocí en la senda verde del agua, cuando ellos me hablaron del foro, de la plaza y del ágora, me estuvieran hablando de otra cosa que no fuera de una idea. Porque cuando inviertes algo de tiempo en investigar lo que siempre es considerado que significaba pueblo, en realidad, como indica la etimología, es una compleja fusión de términos. Por un lado, los demiurgos, los artesanos, y por otro, los geomoros, los campesinos. O esto declara alguien en la Enciclopedia Popular. ¿Pero qué sucede con eso? Algo loable, por una parte, pero por otra algo terrible. Y es que si yo deseo corregir algún término, ¿quién me impide hacerlo? Y si quiero manipular la información y producir desinformación, ¿quién me impide hacerlo? Y la respuesta es nadie. Porque yo lo único que sé es que hace un par de días busqué una voz. Y fui consciente de que donde se leía teológico, debería decir teleológico. Y así se lo escribí a quien estuviera detrás de la página de contacto. ¿Y qué respuesta recibí? Una invitación a corregirlo yo misma. Pero yo no me responsabilizo. Voy a volver a decirlo. Pero yo no me responsabilizo no dando la cara. Yo me responsabilizo de mis líneas únicamente. ¿Y qué sucedía con la democracia ateniense? Esta democracia idealizada en la que los 15M y todos los movimientos que hoy por hoy reivindican la ciudadanía han puesto sus expectativas de vida para que nos gobierne. Que el ciudadano no rinde cuentas, ni se le examina, ni tiene cargo que defender, y habrán oído o leído que la figura que administra la asamblea es cualquier persona que lo desee, entre comillas fenomenológicas, cualquier persona que lo desee, que es verdad, porque el nombre que se le asigna a esta figura que representa al iniciador o al ponente es Ho Volemos. Y esa raíz yo la reconozco, de boulesis, que era lo contrario a la epicemia, el apetito, como lo explicaba el catedrático de Murcia en Aristóteles. Entonces, ¿quién es esta gracia del demos? ¿Y en quién está basada? En Plutarco, que menciona una tercera clase social, la de los eupátridas. La aristocracia, pero lo hace desde su posición de sacerdote del Delfos oracular, sacerdote del Delfos oracular, y acordándose de Teseo, porque estas son las clases en las que se divide la población libre del Ática, quien da muerte al Minotauro,
y demiurgos y geomoros. Es un gobierno por oposición a eupátridas. Pero el antecedente de esta democracia es Solón, un legislador, que ha pasado la historia como uno de los 7 sabios de Grecia, que introdujo una oligarquía que era una timocracia, porque perseguía el honor esencialmente, como deseo de retornar a una edad de oro, que es la edad que describe el mundo de Lepos, y donde solo participaban en el gobierno los ciudadanos que tenían determinado capital o cierto tipo de propiedades, y que es esencialmente de corte militarista. Porque una timocracia era lo existente en la polis rival de Esparta. En Esparta, el hombre lo era para la falange. Así que, si república es el gobierno de la ley, y Maquiavelo encontraba en este régimen los contrapesos necesarios para el establecimiento de una justicia social. Así que, si república es el gobierno de la ley, y Maquiavelo encontraba en este régimen los contrapesos necesarios para el establecimiento de una justicia social, democracia es técnicamente el gobierno de la mayoría. Como observó Thomas Jefferson, al parecer, el gobierno de las masas, donde un 51% de la gente puede mandar al diablo a los derechos del otro 49%. Pero en su forma estricta, como evolución aristotélica de ley 2, es una organización del Estado, aunque se le atribuye la titularidad del poder al sujeto de la sociedad. Buenos días, querido profesor. Hasta aquí me da tiempo a encaminar este asunto hoy. En ese momento eran las 5 horas 55 minutos y ahora son las 6 horas 08 minutos. Hay una línea. Tiene 3 colores. Es el azul, es el rojo y es el morado. El azul dice hospitales. El rojo dice Bilbao, Guernica. Y el morado dice incógnita. El azul lo encabeza los siguientes símbolos: GU. El rojo lo encabeza AAA entre corchetes. El morado también entre corchetes. No lo encabeza nada porque siempre son frases que no descubro a dónde conducen, pero siempre puedo tomar como referencia las líneas de otro. Entonces, G, vamos, partido de G y A partido de G. La línea posterior dice que entonces, cuando yo pensaba en Lhasa, y decía que Canadá para mí era Lhasa, y daba las gracias, era un 21 de febrero. Y yo pienso que esto es creatividad. No sé, aplica tú tu sentido crítico. Y no fumarme y hacer el imbécil. Es sinvergüenza. Jueves 18 de julio de 2013. Asunto, en parte inédito y en parte entre corchetes. Que es algo incompleto.
que simboliza para mí siempre tristeza. 19 en el ciclo alternativo, 18 en el ciclo biológico, 4 horas 45 minutos. Conozco los motivos de los billetes del euro. Y creo que no alcanzaré nunca a tener la arquitectura de última generación en mis manos. En España, la efigie de la moneda es la de Juan Carlos I, pero también la de Cervantes y Santiago de Compostela. Papúa Nueva Guinea, sin embargo, es un estado independiente. En su bandera, el ave del paraíso. Y hace aproximadamente 10 días sufrió un seísmo de magnitud 7, que solo es una referencia en las noticias de apenas unas líneas, que no es lo que habitualmente sucede con otros países, por alejados que se encuentren de nosotros. Y entre los 22 acusados del último caso de canibalismo que asaltó los medios de comunicación, se encontraba un adolescente de 13 años. Se los comieron por brujos y no creían estar haciendo nada malo. Así que esto lo declararon tranquilamente. Los brujos pedían demasiado dinero por ejercer de mediadores con la esfera de lo sobrenatural, aunque el intercambio sexual también les resultaba admisible.